Magnate dejó a su esposa, y su hijo inicia una guerra por el control. El silencio de la oficina fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Elena, su esposa durante 25 años, entró con la gracia y elegancia que siempre la habían caracterizado. Sus ojos, sin embargo, revelaban una mezcla de confusión y dolor. «Víctor, ¿qué está pasando? Cancelaste nuestra cena de aniversario y has estado evitándome toda la semana», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Víctor se giró lentamente, enfrentando a la mujer con la que había construido un imperio. Tomó un largo trago de su whisky antes de hablar, como si buscara coraje en el fondo del vaso. «Elena, yo no puedo seguir con esto», comenzó, su voz ronca y cargada de emociones contradictorias. «Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, se ha convertido en una jaula dorada. Ya no soy feliz». El rostro de Elena palideció, sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba las palabras de su marido. «¿Qué estás diciendo, Víctor? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos?». Víctor dejó el vaso sobre el escritorio con un golpe seco. Lo sé, pero ya no puedo fingir. He conocido a alguien más. Alguien que me hace sentir vivo de nuevo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se tambaleó ligeramente, apoyándose en el respaldo de una silla para mantenerse en pie. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¿Quién es ella?», preguntó con voz quebrada. Víctor cerró los ojos por un momento, como si el peso de su confesión finalmente lo alcanzara. «Isabella. Mi asistente». El jadeo de Elena fue audible, una mezcla de shock y traición. «¿Tu asistente?». «Víctor, ella tiene la edad de nuestro hijo». «¿Cómo pudiste?». La tensión en la habitación era palpable. Víctor intentó acercarse a Elena, pero ella retrocedió, levantando una mano para mantenerlo a distancia. «Lo siento, Elena. Nunca quise lastimarte, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Quiero el divorcio». Las palabras cayeron como una sentencia, destrozando el mundo que Elena creía seguro. Su rostro se endureció, una máscara de dignidad cubriendo el dolor desgarrador que sentía por dentro. «Muy bien, Víctor», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Si eso es lo que quieres, así será. Pero recuerda esto, esta empresa, este imperio, lo construimos juntos. No creas que me iré sin luchar por lo que es mío». Con esas palabras, Elena se giró y salió de la oficina, dejando a Víctor solo con el peso de su decisión. Mientras la puerta se cerraba, el magnate se desplomó en su silla, consciente de que acababa de desencadenar una tormenta que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Afuera, el sol finalmente se hundió en el horizonte, sumiendo la ciudad en sombras, un presagio de los oscuros días que estaban por venir para la familia Montero. Sí, mamá, ¿qué sucede?, preguntó Alexander, su voz teñida de preocupación. Elena se detuvo frente a su hijo, respirando profundamente para componerse. «Alexander, cariño. Tu padre, él». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Alexander tomó las manos de su madre entre las suyas, sintiendo cómo temblaban. «¿Qué ha hecho papá? Nos está dejando, Alex». «Quiere el divorcio», respondió Elena, las palabras saliendo como un susurro doloroso. El rostro de Alexander se endureció, una mezcla de incredulidad y furia creciendo en su interior. «¿Qué? ¿Por qué?». «Es por…». No necesitó terminar la pregunta, la mirada de su madre lo confirmó todo. Isabella escupió el nombre como si fuera veneno. Lo sabía. Sabía que esa mujer tramaba algo. Alexander soltó las manos de su madre y se dirigió con paso firme hacia la oficina de su padre. Elena intentó detenerlo, pero la determinación en los ojos de su hijo la hizo retroceder. «Papá», gritó Alexander al entrar en la oficina, encontrando a Víctor aún sentado detrás de su escritorio, con la mirada perdida en la ciudad que se oscurecía. Víctor levantó la vista, sorprendido por la repentina intrusión. «Alexander, ¿qué?
¿Cómo pudiste?, interrumpió Alexander, su voz temblando de rabia contenida. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿A nuestra familia? Víctor se puso de pie lentamente, enfrentando a su hijo. Alex, las cosas son complicadas. No espero que lo entiendas ahora, pero... ¿Entender qué?, espetó Alexander. ¿Qué estás tirando por la borda 25 años de matrimonio por tu asistente? ¿Qué estás dispuesto a destruir todo lo que hemos construido? La tensión entre padre e hijo era palpable, cargada de emociones no expresadas y años de expectativas no cumplidas. Esto no tiene nada que ver con la empresa, Alexander, dijo Víctor, intentando mantener la calma. Es una decisión personal. Alexander soltó una risa amarga. ¿Personal? Todo lo que haces afecta a esta empresa, a esta familia. ¿Tienes idea de cómo esto nos hará ver? ¿Del daño que causará? Víctor dio un paso hacia su hijo, extendiendo una mano en un gesto conciliador. Alex, sé que estás enojado, pero... Alexander retrocedió, rechazando el gesto. No me toques. No tienes derecho a actuar como si te importara ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Padre e hijo se miraron, separados por un abismo de traición y decepción que parecía insalvable. Escúchame bien, papá, dijo Alexander finalmente, su voz baja y peligrosa. No dejaré que destruyas todo por lo que hemos trabajado. Esta empresa, el legado de nuestra familia, lo protegeré, con o sin ti. Con esas palabras, Alexander se giró y salió de la oficina, dejando a Víctor solo una vez más. Mientras caminaba por el pasillo, su mente ya empezaba a trazar planes, estrategias para proteger lo que consideraba suyo por derecho. En la penumbra de la noche que caía sobre la ciudad, los engranajes de una guerra familiar comenzaban a girar, amenazando con desgarrar el imperio Montero desde sus cimientos. Alexander apretó los puños, determinado a luchar con uñas y dientes por el control de su destino y el de la empresa que amaba. La batalla apenas comenzaba, y nadie podía prever cuán profundas serían las heridas que dejaría en su estela. Víctor, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. La voz desesperada de Isabella resonó en la habitación mientras esquivaba los fragmentos de un jarrón que acababa de estrellarse contra la pared. Víctor, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, se pasó una mano temblorosa por el cabello. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Te dije que fueras discreta. Isabella, una mujer de belleza impactante y apenas 30 años, se acercó cautelosamente a Víctor. Lo siento, amor. No pensé que alguien nos vería en el restaurante. Yo, solo quería celebrar contigo. El magnate se desplomó en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Ahora toda la ciudad lo sabe. Los periodistas no dejan de llamar, las acciones están cayendo. Maldita sea, Isabella. ¿Tienes idea de lo que has provocado? En ese momento, el teléfono de Víctor vibró con una notificación. Al mirarlo, su rostro palideció aún más. No, 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 no. ¿Qué sucede?, preguntó Isabella, acercándose para mirar la pantalla. Víctor le mostró el titular de una noticia recién publicada: escándalo en Montero Pharmaceuticals, magnata abandona a su esposa por joven asistente. Esto es un desastre, murmuró Víctor, su voz cargada de desesperación. Alexander tenía razón. Esto afectará a toda la empresa. Isabella se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Víctor, mírame. Superaremos esto juntos. Tu hijo entenderá eventualmente, y la prensa encontrará algo nuevo de que hablar pronto. Víctor la miró, una mezcla de amor y duda en sus ojos. No lo entiendes, Isabella. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre el legado que he construido, todo por lo que he trabajado. En ese momento, el timbre del ático sonó insistentemente. Víctor se levantó, alarmado. ¿Quién diablos puede ser? Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con un grupo de periodistas, cámaras y micrófonos apuntando hacia él. S.R. Montero.
¿Puede comentar sobre su relación con su asistente? ¿Es cierto que su esposa amenaza con vender sus acciones a la competencia? ¿Cómo afectará esto a la dirección de Montero Pharmaceuticals? Víctor cerró la puerta de golpe, apoyándose contra ella mientras los flashes seguían iluminando a través de las rendijas. Su corazón latía desbocado, la realidad de su situación golpeándolo con fuerza. Isabella lo observaba desde el otro lado de la habitación, su rostro una máscara de preocupación y culpa. Víctor, ¿qué vamos a hacer? El magnate la miró, y por un momento, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Había cometido el error más grande de su vida? ¿Valía la pena sacrificar todo por este amor? Mientras el caos crecía fuera de su puerta y el imperio que había construido comenzaba a tambalearse, Víctor Montero se encontró atrapado en una tormenta de su propia creación, con el futuro más incierto que nunca. La pregunta que resonaba en su mente, y que pronto resonaría en los pasillos de Montero Pharmaceuticals, era, ¿quién tomaría el control en medio de este caos? Y más importante aún, ¿a qué costo? Con manos temblorosas, Elena abrió un álbum de fotos antiguo. La primera imagen mostraba a una joven pareja sonriente frente a una pequeña farmacia, ella y Víctor, hace más de 3 décadas. Mira cuánto hemos cambiado, Víctor, susurró Elena a la fotografía, su voz cargada de nostalgia y dolor. ¿Recuerdas esos días? Cuando éramos solo nosotros contra el mundo. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, secándose rápidamente las lágrimas. Rosario, el ama de llaves que había estado con la familia por décadas, entró con una bandeja de té. Señora Elena, pensé que podría necesitar esto. Elena sonrió débilmente. Gracias, Rosario. Siempre sabes lo que necesito. Rosario colocó la bandeja y se sentó junto a Elena, una libertad ganada tras años de lealtad. Los vi en las noticias, señora. Lo siento mucho. Elena suspiró profundamente. 30 años, Rosario. 30 años construyendo esto juntos, y ahora. Recuerdo cuando llegué a trabajar aquí, dijo Rosario, mirando las fotos. Ustedes acababan de lanzar su primera línea de medicamentos. El señor Víctor estaba tan emocionado, y usted era el cerebro detrás de todo. Elena asintió, recordando esos días de trabajo incansable. Yo manejaba las finanzas, las estrategias de marketing. Víctor tenía las ideas, pero yo las hacía realidad. Y mire dónde están ahora, continuó Rosario. Montero Pharmaceuticals es un gigante. Todo gracias a ustedes dos. Elena se levantó de repente, una chispa de determinación en sus ojos. Tienes razón, Rosario. Todo gracias a nosotros dos. No voy a permitir que Víctor lo olvide. Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Aquí está todo, contratos, acuerdos, estrategias que desarrollé. Pruebas de mi contribución a cada éxito de la empresa. Rosario observó con preocupación. Señora Elena, ¿qué piensa hacer? Elena la miró, una nueva fuerza en su voz. Voy a luchar, Rosario. Por mi lugar en esta empresa, por el legado que ayudé a construir. Víctor puede haberme traicionado como esposa, pero no permitiré que me borre de la historia de Montero Pharmaceuticals. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era Alexander. Mamá, ¿has visto las noticias? La voz de su hijo sonaba tensa. Sí, cariño. Las he visto, respondió Elena, su voz ahora firme y decidida. Tenemos que hacer algo. Papá está perdiendo el control de la situación, dijo Alexander. Elena miró los documentos en su mano, años de trabajo y dedicación plasmados en papel. No te preocupes, Alex. Tu padre puede haber olvidado quién soy y lo que he hecho por esta empresa, pero yo no. Es hora de recordárselo a todos. Mientras colgaba el teléfono, Elena sintió una mezcla de dolor y determinación. El imperio que había ayudado a construir estaba en juego, y ella no se retiraría sin luchar. La guerra por el control de Montero Pharmaceuticals estaba a punto de tomar un
Giro inesperado, y Elena Montero estaba lista para entrar en la batalla. De repente, Alexander se irguió en su silla, sus ojos se abrieron de par en par mientras releía un párrafo en particular. No puede ser, murmuró, su voz apenas audible en el silencio de la noche. Con manos temblorosas, extrajo su teléfono y marcó un número. Después de varios tonos, una voz adormilada respondió. «Alex. ¿Qué sucede?» Son las 2 de la mañana, la voz de Gabriela, la jefa del departamento legal, sonaba preocupada. «Gaby, necesito que vengas a la oficina». «Ahora», dijo Alexander, su voz cargada de urgencia. «¿Qué? Alex, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?» Alexander cerró los ojos, intentando controlar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarlo. «He encontrado algo. Algo grande. No puedo hablar por teléfono, pero creo que mi padre ha estado haciendo cosas que podrían hundir la empresa». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Estaré allí en 20 minutos», respondió Gabriela, toda somnolencia desaparecida de su voz. Mientras esperaba, Alexander continuó revisando los documentos, cada página revelando más irregularidades, más decisiones cuestionables tomadas por su padre en los últimos meses. Contratos sospechosos, transferencias de fondos inexplicables, proyectos cancelados sin justificación aparente. El sonido de la puerta abriéndose lo sobresaltó. Gabriela entró, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. «Alex, ¿qué has encontrado?» Alexander le tendió una carpeta. «Mira esto. Parece que mi padre ha estado desviando fondos de la investigación de nuevos medicamentos hacia, no sé qué. Hay millones que no puedo rastrear». Gabriela hojeó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. «Esto es grave, Alex. Si esto es cierto, tu padre podría enfrentar cargos criminales». Alexander se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro de la oficina. «No lo entiendo, Gaby. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué arriesgaría todo lo que hemos construido?» «¿Crees que tenga algo que ver con su nueva relación?», preguntó Gabriela con cautela. Alexander se detuvo en seco, una idea terrible formándose en su mente. «Isabella. ¿Y si ella está detrás de todo esto? ¿Y si mi padre está siendo manipulado?» Gabriela colocó una mano sobre el hombro de Alexander. «No saltemos a conclusiones. Necesitamos más pruebas antes de hacer cualquier acusación». «Tienes razón», asintió Alexander, su determinación creciendo. «Vamos a llegar al fondo de esto, Gaby. No importa a dónde nos lleve o a quién implique. Tengo que proteger la empresa, el legado de mi familia». Mientras el amanecer comenzaba a asomar por las ventanas de la oficina, Alexander y Gabriela se sumergieron en su investigación, determinados a descubrir la verdad detrás de las acciones de Víctor Montero. Lo que encontraran podría cambiar el destino de Montero Pharmaceuticals para siempre, y Alexander sabía que estaba a punto de embarcarse en la batalla más difícil de su vida. La guerra por el control de la empresa acababa de entrar en una nueva y peligrosa fase, y nadie podía prever las devastadoras consecuencias que estaban por venir. «Señores, señoras», comenzó Víctor, su voz ronca por la falta de sueño, «agradezco su presencia en esta reunión de emergencia. Como saben, los recientes eventos personales han generado cierta inestabilidad en nuestras acciones». Un murmullo recorrió la sala. Alexander se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en su padre. «Con todo respeto, padre», interrumpió, su voz cargada de sarcasmo, «creo que inestabilidad es un eufemismo. Nuestras acciones han caído un 15% en las últimas 48 horas». Víctor lanzó una mirada fulminante a su hijo. «Estoy al tanto de la situación, Alexander. Es por eso que he convocado esta reunión. Tengo un plan para estabilizar nuestra posición en el mercado». «¿Un plan?», cuestionó Rodrigo Vega, uno de los miembros más antiguos del consejo. «Víctor, la confianza de los inversores está por los suelos. Necesitamos más que un plan, necesitamos acciones concretas». Víctor asintió,
intentando mantener la compostura. Por supuesto. Propongo redirigir fondos de nuestros proyectos de investigación a largo plazo hacia una campaña de marketing agresiva. Necesitamos cambiar la narrativa, mostrar al mundo que Montero Pharmaceuticals es más fuerte que nunca. Alexander no pudo contener una risa amarga. ¿Redirigir fondos de investigación? ¿Es esa tu solución? ¿Sacrificar nuestro futuro por una campaña de relaciones públicas? La tensión en la sala era palpable. Los miembros del consejo intercambiaban miradas incómodas mientras padre e hijo se enfrentaban. Alexander, entiendo tu preocupación, dijo Víctor, luchando por mantener la calma, pero en este momento, nuestra prioridad debe ser estabilizar el precio de las acciones. No, padre, respondió Alexander, poniéndose de pie. Nuestra prioridad debería ser mantener la integridad de esta empresa. Los proyectos que quieres cortar son el futuro de Montero Pharmaceuticals. Sin ellos, ¿qué nos queda? Víctor golpeó la mesa con el puño, su frustración finalmente desbordándose. Basta, Alexander. No estás en posición de cuestionar mis decisiones. Sigo siendo el CEO de esta compañía. Un CEO que está poniendo sus intereses personales por encima del bienestar de la empresa, replicó Alexander, su voz temblando de ira contenida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros del consejo observaban el intercambio con una mezcla de asombro y preocupación. Finalmente, Elena Montero, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó. Caballeros, creo que todos necesitamos un momento para calmarnos. Propongo un receso de 15 minutos. Mientras los miembros del consejo abandonaban la sala, Alexander se acercó a su padre. Esto no ha terminado, susurró. No dejaré que destruyas todo lo que hemos construido. Víctor miró a su hijo, una mezcla de ira y dolor en sus ojos. No tienes idea de lo que estás hablando, Alexander. Hay cosas en juego que no entiendes. Entonces explícamelas, desafió Alexander. O mejor aún, explícaselas al consejo. Porque te aseguro, padre, que no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo hundes esta empresa. Con esas palabras, Alexander salió de la sala, dejando a Víctor solo con sus pensamientos. El magnate se desplomó en su silla, el peso de sus decisiones aplastándolo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Y cómo podría salvar su imperio y su relación con su hijo al mismo tiempo? Mientras el reloj avanzaba hacia la reanudación de la reunión, Víctor Montero se enfrentaba a la realidad de que la guerra por el control de su empresa había comenzado, y el enemigo más formidable que enfrentaba era su propio hijo. Con manos temblorosas, Elena respondió. Diga. Señora Montero, soy Carlos Fernández, de Farmacéuticas Globales. La voz al otro lado de la línea sonaba suave, casi seductora. Espero no importunarla en este momento difícil. Elena se tensó, reconociendo el nombre de uno de los principales competidores de Montero Pharmaceuticals. Señor Fernández, ¿a qué debo su llamada? Verá, señora Montero, en Farmacéuticas Globales hemos estado siguiendo de cerca los acontecimientos recientes en su empresa. Carlos hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Y creemos que podríamos ofrecerle una oportunidad única. Elena se sentó lentamente en el sillón de cuero, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Estamos interesados en adquirir su participación en Montero Pharmaceuticals. La voz de Carlos era ahora directa, sin rodeos. Le ofrecemos un precio muy por encima del valor de mercado actual. El corazón de Elena dio un vuelco. La propuesta era audaz, inesperada, y potencialmente devastadora para la empresa que había ayudado a construir. Señor Fernández, comenzó Elena, luchando por mantener la compostura, aprecio su oferta, pero debo declinar. Montero Pharmaceuticals no está en venta. Carlos rió suavemente al otro lado de la línea. Señora Montero, entiendo su lealtad. Pero piénselo, ¿no merece algo mejor después de todo lo que ha pasado? Esta es su oportunidad de asegurar su futuro, lejos de los escándalos y las traiciones.
Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Por un momento, la tentación de aceptar, de vengarse de Víctor por su traición, fue abrumadora. Le daré tiempo para considerarlo, continuó Carlos, aprovechando el silencio de Elena. Piense en lo que podría hacer con ese dinero, en la libertad que tendría. Y cuando esté lista para hablar, estaré aquí. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Gracias por su oferta, señor Fernández. La tendré en cuenta. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil, mirando por la ventana hacia los jardines que había cuidado durante años. La empresa, al igual que esos jardines, era parte de ella. ¿Podría realmente abandonarla? En ese momento, la puerta del estudio se abrió, y Alexander entró, su rostro mostrando preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te oí hablando». Elena miró a su hijo, la culpa y la duda nublando sus ojos. «Alex, cariño, tenemos que hablar. Acabo de recibir una llamada muy interesante». Alexander se acercó, sentándose junto a su madre. «¿De quién?» «De Farmacéuticas Globales», respondió Elena, su voz apenas un susurro. «Quieren comprar mis acciones». El rostro de Alexander palideció. «¿Qué? Mamá, no puedes estar considerando». «No he dicho que lo esté considerando», interrumpió Elena, aunque la duda en su voz era evidente. «Pero Alex, ¿qué nos queda aquí? Tu padre ha traicionado todo lo que construimos juntos». Alexander tomó las manos de su madre entre las suyas. «Nos quedamos nosotros, mamá. Tú y yo. Podemos luchar por esta empresa, podemos salvarla». Elena miró a su hijo, viendo en él la determinación y la fuerza que una vez había admirado en Víctor. «Oh, Alex. ¿Y si no es suficiente?» «Tiene que serlo», respondió Alexander con firmeza. «No podemos dejar que Farmacéuticas Globales se apodere de nuestro legado. Tenemos que luchar». Mientras madre e hijo se abrazaban, la sombra de la oferta de Carlos Fernández se cernía sobre ellos. La batalla por el control de Montero Pharmaceuticals acababa de entrar en una nueva y peligrosa fase, y las lealtades serían puestas a prueba como nunca antes. En las calles de la ciudad, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Víctor Montero caminaba del brazo de Isabella, inconsciente de que sus acciones habían desencadenado una serie de eventos que podrían destruir todo lo que había construido. «Señores, señoras», comenzó Alexander, su voz baja pero firme, «les agradezco por venir con tan poca antelación. Lo que vamos a discutir esta noche no puede salir de esta habitación». Gabriela, la jefa del departamento legal, se inclinó hacia adelante. «Alex, ¿qué está pasando? Nos tienes a todos preocupados». Alexander tomó un profundo respiro antes de continuar. «Como saben, la situación en Montero Pharmaceuticals se ha vuelto insostenible. Mi padre está tomando decisiones que podrían hundir la empresa, y tenemos razones para creer que hay irregularidades financieras graves». Un murmullo de preocupación recorrió la habitación. Carlos, el director financiero, habló. «¿Estás seguro de esto, Alex? Acusar a tu padre es algo muy serio». «Lo sé, Carlos», respondió Alexander, su voz cargada de emoción. «Créeme, no hago esto a la ligera. Pero tengo pruebas, y necesito su ayuda para proteger la empresa». «¿Qué propones?», preguntó Marina, la directora de operaciones, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Alexander se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa. «Propongo una alianza. Un frente unido para contrarrestar las acciones de mi padre y salvaguardar el futuro de Montero Pharmaceuticals». «Eso suena peligrosamente cercano a un golpe interno, Alex», advirtió Gabriela, su voz tensa. Alexander se detuvo, mirando a cada uno de los presentes. «Llámalo como quieras, Gaby. Pero si no hacemos algo ahora, no quedará nada que salvar». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Cada ejecutivo sopesaba las implicaciones de lo que Alexander estaba proponiendo. Finalmente, Carlos rompió el silencio. «Estoy dentro».
He dedicado mi vida a esta empresa, y no voy a ver cómo se desmorona por los caprichos de un hombre. Uno a uno, los demás asintieron, comprometiéndose con la causa. ¿Cuál es el plan?, preguntó Marina, su voz ahora llena de determinación. Alexander desplegó un mapa de la estructura corporativa de Montero Pharmaceuticals. Primero, necesitamos asegurar el apoyo de los accionistas clave. Marina, necesito que te encargues de eso. Carlos, necesito un análisis detallado de todas las transacciones financieras de los últimos 6 meses. Gaby, prepara un caso legal sólido. Si llegamos a un punto de no retorno, debemos estar preparados para presentar evidencia ante la junta directiva. Mientras Alexander continuaba delineando su estrategia, la tensión en la habitación era palpable. Cada uno de los presentes era consciente de que estaban cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Una última cosa, dijo Alexander, su voz volviéndose más suave. Entiendo el riesgo que están tomando al apoyarme. Les prometo que, pase lo que pase, protegeré a cada uno de ustedes. Gabriela se acercó a Alexander, poniendo una mano sobre su hombro. Estamos contigo, Alex. Hasta el final. Mientras el grupo se dispersaba, cada uno con sus tareas asignadas, Alexander se quedó solo en la suite, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él. El peso de lo que estaba a punto de hacer lo golpeó con fuerza. Lo siento, papá, susurró al vidrio, su reflejo mostrando una mezcla de determinación y dolor. Pero no me has dejado otra opción. En las calles abajo, ajeno a la conspiración que se estaba formando, Víctor Montero caminaba de la mano con Isabella, sin saber que su hijo acababa de poner en marcha un plan que cambiaría el destino de la empresa para siempre. La guerra por el control de Montero Pharmaceuticals había comenzado oficialmente, y nadie podía prever el precio que todos tendrían que pagar antes de que terminara. Señores, señoras, entiendo sus preocupaciones, comenzó Víctor, pasando la mirada por los rostros escépticos que lo rodeaban. Pero les aseguro que estos cambios son necesarios para el futuro de nuestra empresa. Alexander, sentado al otro extremo de la mesa, observaba a su padre con una mezcla de dolor y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Padre, interrumpió Alexander, su voz cortando el aire como un cuchillo, antes de continuar, creo que la Junta merece saber exactamente qué implican estos cambios necesarios, punto. Víctor se tensó visiblemente, lanzando una mirada de advertencia a su hijo. Alexander, no creo que este sea el momento. Si no es ahora, ¿cuándo?, desafió Alexander, poniéndose de pie. ¿Cuándo las acciones hayan caído aún más? ¿Cuándo hayamos perdido la confianza de nuestros inversores por completo? Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas preocupadas. ¿De qué está hablando, Alexander?, preguntó María Sánchez, una de las directoras más veteranas. Alexander tomó un profundo respiro antes de lanzar su bomba. Mi padre propone redirigir fondos de investigación y desarrollo hacia una campaña de marketing agresiva. Esencialmente, está sugiriendo que sacrifiquemos nuestro futuro por una solución a corto plazo. La sala estalló en un caos de voces. Víctor, con el rostro enrojecido de ira, golpeó la mesa con el puño. Basta. Alexander, no tienes derecho a... ¿A qué, padre?, interrumpió Alexander, su voz temblando de emoción contenida. ¿A proteger la empresa que amo? ¿A evitar que destruyas todo por lo que hemos trabajado? Los miembros de la Junta observaban el intercambio con una mezcla de asombro y horror. La tensión en el aire era palpable. Víctor, intervino Carlos Mendoza, el director financiero, ¿es esto cierto? ¿Realmente estás considerando cortar los fondos de I+D? Víctor, atrapado, miró a su alrededor como un animal acorralado. Es una medida temporal. Necesitamos estabilizar nuestra imagen pública después de los recientes eventos. ¿Eventos?, escupió Alexander. Llámalo por lo que es, padre. Tu escándalo personal está poniendo en peligro todo lo que hemos construido.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor miró a su hijo, una mezcla de dolor y furia en sus ojos. No tienes idea de lo que estás haciendo, Alexander. Sé exactamente lo que estoy haciendo, respondió Alexander, su voz cargada de determinación. Estoy salvando esta empresa, incluso si eso significa salvarte de ti mismo. María Sánchez se puso de pie, su voz cortando la tensión. Creo que necesitamos un receso. Y cuando volvamos, Víctor, queremos ver todos los detalles de este plan tuyo. Cada centavo, cada proyección. Mientras los miembros de la junta abandonaban la sala, Víctor se acercó a su hijo. «Has cruzado una línea, Alexander», susurró, su voz temblando de rabia contenida. Alexander miró a su padre a los ojos, sin retroceder. «No, papá. Tú la cruzaste primero. Y ahora, todos pagaremos el precio». Cuando la puerta se cerró tras el último miembro de la junta, padre e hijo quedaron solos, enfrentados en una batalla que amenazaba con destruir no solo la empresa, sino también los últimos vestigios de su relación. El futuro de Montero Pharmaceuticals pendía de un hilo, y nadie podía prever quién saldría victorioso de esta guerra interna. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. «Adelante», dijo, su voz ronca por el cansancio. Gabriela entró, sosteniendo una carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Alex, encontré algo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «No vas a creer esto». Alexander se enderezó en su silla, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. «¿Qué es? Gaby? ¿Qué encontraste?» Gabriela se acercó al escritorio y extendió varios documentos frente a él. «Mira esto. Son transferencias de fondos a una cuenta en las Islas Caimán. Grandes cantidades, Alex, millones». Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás segura de que esto está relacionado con mi padre?» Gabriela asintió lentamente. «La cuenta está a nombre de una empresa fantasma, pero logré rastrearla. Y adivina quién es la beneficiaria final». «No», susurró Alexander, el color abandonando su rostro. «No me digas qué es». «Isabella», confirmó Gabriela, su voz apenas audible. «Tu padre ha estado desviando fondos de la empresa a una cuenta controlada por ella». Alexander se levantó de golpe, su silla cayendo al suelo con un estruendo. Comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos temblando de rabia y incredulidad. «No puedo creerlo», murmuró. «Todo este tiempo. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿A la empresa? ¿A nuestra familia?» Gabriela se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro en un gesto de consuelo. «Alex, sé que esto es duro, pero necesitamos pensar con claridad. ¿Qué vamos a hacer con esta información?» Alexander se detuvo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Su reflejo le devolvió la mirada, y por un momento, vio en sus propios ojos la determinación que siempre había admirado en su padre. «Vamos a hacer lo correcto, Gaby», dijo finalmente, su voz cargada de resolución. «Vamos a salvar esta empresa, cueste lo que cueste». «Alex», Gabriela vaciló, «esto podría destruir a tu padre». «¿Estás seguro de que quieres llegar tan lejos?» Alexander se giró para mirarla, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Mi padre tomó su decisión cuando decidió traicionar todo lo que construimos juntos. Ahora, es mi turno de tomar la mía». Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número. «Marina, soy yo. Necesito que convoques una reunión de emergencia de la junta directiva para mañana a primera hora. Y asegúrate de que mi padre esté presente». Mientras colgaba el teléfono, Alexander sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de enfrentar a su propio padre, de exponer sus crímenes ante el mundo. La guerra por el control de Montero Pharmaceuticals estaba llegando a su clímax, y el precio de la victoria sería más alto de lo que jamás había imaginado. «Prepárate, Gaby», dijo, su voz apenas un susurro.
mañana, todo cambiará. Mientras la noche avanzaba, padre e hijo, separados por kilómetros de distancia y un abismo de traición, se preparaban para la batalla final. El destino de Montero Pharmaceuticals y el de la familia Montero pendía de un hilo, y nadie podía prever las consecuencias que el amanecer traería consigo. Señores, señoras, comenzó Alexander, su voz firme pero cargada de emoción, los he convocado hoy para revelar información que cambiará el curso de Montero Pharmaceuticals para siempre. Víctor se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en su hijo. Alexander, ¿de qué estás hablando? Alexander respiró hondo, sus manos temblando ligeramente mientras distribuía carpetas a cada miembro de la junta. En estas carpetas encontrarán evidencia de malversación de fondos y fraude corporativo a gran escala. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Víctor se puso de pie abruptamente, su silla cayendo al suelo. Esto es ridículo. Alexander, no sé qué crees que estás haciendo, pero... Basta, papá, gritó Alexander, su voz quebrándose por la emoción. Ya es suficiente. Tengo pruebas de transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán, cuentas controladas por Isabella. El rostro de Víctor palideció, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que su hijo lo sabía todo. Alex, hijo, puedo explicarlo. ¿Explicar qué, papá? Interrumpió Alexander, lágrimas de rabia formándose en sus ojos. ¿Cómo has estado robando a la empresa que construiste? ¿Cómo has traicionado la confianza de todos los que te rodean? María Sánchez, la directora más veterana, se puso de pie, su voz temblando de indignación. Víctor, ¿es esto cierto? ¿Has estado desviando fondos de la empresa? Víctor miró a su alrededor, como un animal acorralado. Yo solo estaba tratando de asegurar nuestro futuro. Isabella tenía conexiones, ideas para expandir la empresa. ¿A costa de qué, papá? Preguntó Alexander, su voz ahora más suave, cargada de dolor. ¿A costa de tu integridad? ¿De tu familia? ¿De todo lo que construimos juntos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros de la junta miraban los documentos con horror y disgusto. Víctor se desplomó en su silla, derrotado. Yo, lo siento, murmuró Víctor, su voz apenas audible. No sé en qué estaba pensando. Isabella, ella me hizo creer que era lo mejor para todos. Alexander se acercó a su padre, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y determinación. Papá, lo que has hecho es imperdonable. Pero aún estamos a tiempo de salvaguardar el legado de Montero Pharmaceuticals. Se volvió hacia la junta. Propongo que mi padre renuncie inmediatamente a su cargo como CEO. Implementaremos medidas de transparencia y devolveremos cada centavo desviado. Es la única forma de recuperar la confianza de nuestros inversores y empleados. La sala estalló en un caos de voces. Algunos pedían la cabeza de Víctor, otros buscaban una solución más diplomática. En medio del tumulto, padre e hijo se miraron, un mundo de emociones no dichas pasando entre ellos. Lo siento, Alex, susurró Víctor. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Alexander asintió, su corazón dividido entre el amor por su padre y su deber hacia la empresa. Lo sé, papá. Pero ahora tenemos que hacer lo correcto. Mientras la junta deliberaba sobre el futuro de Montero Pharmaceuticals, Alexander sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Había ganado la batalla por el control de la empresa, pero a un costo emocional incalculable. La guerra había terminado, pero las heridas tardarían mucho en sanar. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre, un recordatorio silencioso de que el precio del poder y la ambición a menudo se paga con los lazos más sagrados, los de la familia. Hijo, siéntate por favor. Me estás poniendo nerviosa, dijo Elena suavemente. Alexander se detuvo, pasándose una mano por el cabello despeinado. Lo siento, mamá. Es solo que, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado. Elena palmeó el asiento a su lado, invitando a su hijo a sentarse. Ven, hablemos.
Has cargado con demasiado peso tú solo. Alexander se desplomó junto a su madre, exhalando profundamente. Mamá, ¿hice lo correcto? Exponer a papá así, a veces siento que lo traicioné. Elena tomó la mano de su hijo entre las suyas, su voz llena de emoción. Alex, mi amor, hiciste lo que tenías que hacer. Tu padre, él tomó sus propias decisiones, y ahora debe enfrentar las consecuencias. Pero, ¿y si lo perdemos para siempre? La voz de Alexander se quebró, mostrando por primera vez la vulnerabilidad que había estado ocultando. ¿Y si nunca me perdona? Elena abrazó a su hijo, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Oh, cariño. El amor de un padre es más fuerte que cualquier error. Víctor puede estar herido ahora, pero en el fondo, sé que está orgulloso de ti. De repente, el timbre del apartamento sonó, sobresaltando a ambos. Se miraron, la confusión evidente en sus rostros. ¿Esperas a alguien?, preguntó Elena. Alexander negó con la cabeza, poniéndose de pie lentamente. Se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir, se quedó paralizado. Víctor Montero estaba de pie en el pasillo, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Alex, ¿puedo pasar? Alexander, momentáneamente sin palabras, asintió y se hizo a un lado. Elena se levantó, su postura tensa, preparada para defender a su hijo si fuera necesario. Víctor entró, sus ojos recorriendo la habitación antes de fijarse en su hijo. Alexander, yo, he estado pensando mucho. Sobre lo que hice, sobre lo que tú hiciste. Papá, si has venido a recriminarme. Comenzó Alexander, pero Víctor levantó una mano, interrumpiéndolo. No, hijo. He venido a pedirte perdón. Las palabras de Víctor cayeron como un trueno en la habitación. Tenías razón. En todo. Me perdí, me dejé cegar por la ambición, por alguien que no merecía mi confianza. Elena se acercó, colocándose junto a su hijo. Víctor, ¿qué estás diciendo? Víctor miró a su ex esposa, sus ojos llenos de remordimiento. Isabella, ella desapareció. Con el dinero. Me utilizó, nos utilizó a todos. Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Papá, yo, no sé qué decir. Víctor dio un paso hacia su hijo, su voz temblando de emoción. No digas nada, Alex. Solo, ¿crees que podríamos empezar de nuevo? Sé que he cometido errores imperdonables, pero... Sin pensarlo dos veces, Alexander abrazó a su padre. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se liberaron. Papá, yo, te he echado tanto de menos. Elena observaba la escena, su corazón dividido entre la alegría de ver a su familia reunida y la cautela por todo lo que habían pasado. Víctor, ¿qué pasará ahora? Con la empresa, con nosotros. Víctor se separó suavemente de Alexander, mirando a Elena con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. No lo sé, Elena. Pero si me dan la oportunidad, me gustaría intentar arreglar todo el daño que he causado. A la empresa, a nuestra familia, a ustedes dos. Mientras los tres se sentaban, preparados para una larga noche de conversaciones difíciles y reconciliaciones tentativas, el futuro de Montero Pharmaceuticals y de la familia Montero seguía siendo incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza en el horizonte. La guerra por el control había terminado, pero la batalla por reconstruir lo que se había roto apenas comenzaba. Y esta vez, enfrentarían los desafíos juntos, como la familia que una vez fueron y que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podrían volver a ser. Entonces, comenzó Alexander, frotándose los ojos enrojecidos, ¿estamos de acuerdo en que necesitamos localizar a Isabella lo antes posible? Víctor asintió lentamente, la vergüenza aún visible en su rostro. Sí, pero no será fácil. Es astuta. Probablemente ya esté fuera del país. Elena, quien hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Hay algo que no entiendo, Víctor.
¿Cómo pudiste confiar en ella hasta este punto? ¿Cómo no viste sus verdaderas intenciones? Víctor cerró los ojos, el dolor evidente en su expresión. Ella sabía exactamente qué decir, qué hacer. Me hizo creer que teníamos una conexión especial, que entendía mis ambiciones mejor que nadie. Alexander golpeó la mesa con frustración. Pero papá, ¿y los millones que desviaste? ¿Cómo pudiste pensar que eso estaba bien? No lo pensé, Alex, respondió Víctor, su voz quebrada. Me convencí a mí mismo de que era por el bien de la empresa, de que estábamos creando nuevas oportunidades. Fui un tonto. De repente, el teléfono de Alexander sonó, sobresaltando a todos. Era Gabriela. Alex, tenemos un problema, la voz de Gabriela sonaba urgente. Acabo de recibir una notificación. Alguien está intentando vender una gran cantidad de acciones de Montero Pharmaceuticals en el mercado. Alexander palideció. ¿Cuántas acciones? Suficientes para cambiar el control de la empresa si se venden, respondió Gabriela. Víctor se puso de pie de un salto. Son las acciones que transfería a Isabella. Debe estar intentando deshacerse de ellas antes de que la encontremos. Elena miró a ambos hombres, sus ojos brillando con determinación. No podemos permitir que eso suceda. Esas acciones podrían caer en manos de nuestros competidores. Alexander comenzó a teclear furiosamente en su computadora. Estoy bloqueando todas las transacciones de acciones de la empresa. Pero no podremos mantenerlo así por mucho tiempo sin levantar sospechas. Víctor se acercó a su hijo, poniendo una mano sobre su hombro. Alex, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿confías en mí lo suficiente para dejarme manejar esto? Alexander miró a su padre, una mezcla de duda y esperanza en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Conozco a Isabella, dijo Víctor, su voz llena de determinación. Sé cómo piensa, dónde podría estar. Déjame intentar localizarla, convencerla de que devuelva las acciones. Elena intervino, su voz cargada de preocupación. Víctor, es demasiado peligroso. ¿Y si es una trampa? Víctor miró a su ex esposa y a su hijo, sus ojos llenos de arrepentimiento y resolución. Es un riesgo que debo correr. Es la única forma de arreglar el desastre que he creado. Alexander se puso de pie, enfrentando a su padre. No irás solo. Voy contigo. Alex, no puedo pedirte que... Comenzó Víctor, pero Alexander lo interrumpió. No me lo estás pidiendo, papá. Somos familia. Enfrentamos esto juntos. Elena los miró a ambos, lágrimas formándose en sus ojos. Tengan cuidado, por favor. No sé qué haría si les pasara algo. Mientras padre e hijo se preparaban para partir en busca de Isabella, la tensión en la habitación era palpable. El futuro de Montero Pharmaceuticals pendía de un hilo, y el peligro que enfrentaban era real y desconocido. Víctor miró a Alexander, una mezcla de orgullo y miedo en sus ojos. Hijo, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De la persona en la que te has convertido. Alexander asintió, tragando el nudo en su garganta. Lo sé, papá. Vamos a arreglar esto. Juntos. Mientras salían del despacho, la incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos. La búsqueda de Isabella no solo determinaría el destino de la empresa, sino también el de su familia. Y mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, padre e hijo se embarcaban en una misión que podría redefinir todo lo que creían saber sobre la lealtad, el perdón y el verdadero significado de la familia. Papá, dijo finalmente Alexander, rompiendo el silencio, si encontramos a Isabella, ¿qué vamos a hacer exactamente? Víctor se giró hacia su hijo, sus ojos cansados pero determinados. Tenemos que convencerla de que devuelva las acciones, Alex. Es la única forma de salvar la empresa. ¿Y si se niega? Presionó Alexander, su voz tensa. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? Víctor cerró los ojos por un momento,
el peso de la pregunta cayendo sobre él como una losa. Alex, hijo mío, he cometido muchos errores. Errores que casi destruyen todo lo que hemos construido. Pero no voy a cruzar ciertas líneas. No importa el costo. Alexander apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero papá, ¿y si es la única forma? ¿Y si tenemos que elegir entre la empresa y hacer lo correcto? El coche se detuvo en un semáforo en rojo, y por un momento, padre e hijo se miraron, el peso de sus decisiones reflejándose en sus ojos. Alex, dijo Víctor suavemente, sé que te he decepcionado. Que he traicionado tu confianza y la de tu madre. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de la integridad que has demostrado. No permitas que mis errores te hagan dudar de tus principios. Alexander sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Pero papá, ¿y si perdemos todo? ¿Y si no podemos salvar la empresa? Víctor puso una mano sobre el hombro de su hijo. Entonces la reconstruiremos. Desde cero si es necesario. Pero lo haremos juntos, como familia. Con honor. El semáforo cambió a verde, y Alexander volvió a poner el coche en marcha. Mientras avanzaban hacia su destino incierto, sentía como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Gracias, papá, murmuró. Doblaron una esquina y se encontraron frente a un lujoso hotel. Según las informaciones que habían recopilado, Isabella se estaba escondiendo allí bajo un nombre falso. Es aquí, dijo Víctor, su voz tensa pero decidida. ¿Estás listo? Alexander apagó el motor y miró a su padre. Listo. Hagamos esto, juntos. Mientras salían del coche y se dirigían hacia la entrada del hotel, ambos sabían que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La confrontación con Isabella no solo determinaría el futuro de Montero Pharmaceuticals, sino también el de su relación como padre e hijo. El vestíbulo del hotel se abrió ante ellos, lujoso y lleno de gente. En algún lugar de ese edificio estaba la mujer que había amenazado con destruirlo todo. Y mientras se adentraban en busca de Isabella, Alexander y Víctor compartieron una mirada de entendimiento mutuo. Pasara lo que pasara, enfrentarían las consecuencias unidos. La caza había comenzado, y el desenlace era tan incierto como emocionante. El futuro de los Montero estaba a punto de decidirse, para bien o para mal. Cuando las puertas se abrieron, padre e hijo intercambiaron una última mirada de determinación antes de salir al pasillo. Se detuvieron frente a la habitación 2045. «¿Listo?», susurró Víctor, su mano temblando ligeramente mientras se preparaba para tocar. Alexander asintió, tragando saliva. «Hagámoslo». Víctor golpeó la puerta 3 veces. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, se escucharon pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a Isabella. Su rostro, normalmente impecable, mostraba signos de cansancio y preocupación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Víctor y Alexander. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa forzada. La reunión familiar que no esperaba. «Pasen, por favor». Sería una pena desperdiciar este momento en el pasillo. Alexander y Víctor entraron cautelosamente en la suite. Isabella cerró la puerta tras ellos, el sonido del pestillo resonando como una sentencia. «Isabella», comenzó Víctor, su voz tensa pero controlada. «¿Sabes por qué estamos aquí?». Ella se rió, un sonido frío y sin humor. «Oh, déjame adivinar. ¿Vienen a recuperar lo que creen que les pertenece? ¿Las acciones? ¿El dinero? ¿O tal vez tu dignidad, Víctor?». Alexander dio un paso adelante, sus ojos brillando de furia contenida. «Esto no es un juego, Isabella. Lo que has hecho es fraude. Estás destruyendo la empresa, el trabajo de toda una vida de mi familia». Isabella se giró hacia él, una sonrisa burlona en sus labios. «Oh, Alexander. Tan noble,
tan correcto. ¿Realmente crees que tu padre es mejor que yo? Él fue quien me dio acceso a todo. Él quien traicionó a tu madre, a ti, a la empresa. Yo solo aproveché la oportunidad. Víctor se interpuso entre Isabella y su hijo. Tienes razón, dijo, su voz quebrada por la emoción. Cometí errores terribles. Me dejé cegar por la ambición y la lujuria. Pero estoy aquí para arreglarlo. Isabella, por favor, devuelve las acciones. Aún podemos solucionar esto sin que nadie salga más perjudicado. Isabella los miró a ambos, su expresión indescifrable. Por un momento, pareció que estaba considerando la oferta. Luego, rápidamente, sacó un teléfono de su bolsillo. Un paso más y presiono este botón, amenazó. Tengo órdenes de venta preparadas para todas las acciones. Con un solo toque, Montero Pharmaceuticals caerá en manos de sus competidores. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de tensión. Alexander y Víctor se miraron, la desesperación clara en sus ojos. Isabella, dijo Alexander, dando un paso cauteloso hacia ella. Piensa en lo que estás haciendo. Esto no solo nos afecta a nosotros. Hay miles de empleados cuyas vidas dependen de la empresa. Proyectos de investigación que podrían salvar vidas. ¿Realmente quieres cargar con eso en tu conciencia? Isabella vaciló, su dedo temblando sobre el botón del teléfono. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro. Víctor aprovechó ese momento de vacilación. Isabella, sé que te he fallado. Que te hice promesas que no pude cumplir. Pero por favor, no cometas el mismo error que yo. No dejes que la ambición te ciegue como me cegó a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella miró el teléfono en su mano, luego a Víctor y Alexander. La tensión en la habitación era palpable, como si el futuro de Montero Pharmaceuticals pendiera de un hilo. ¿Qué decisión tomaría Isabella? ¿Destruiría todo por venganza o habría una oportunidad de redención? El destino de la empresa, y de la familia Montero, estaba a punto de decidirse en esa suite de hotel. Habitación 2045, murmuró Víctor, señalando hacia el final del pasillo. Mientras se acercaban, Alexander notó que las manos de su padre temblaban ligeramente. Papá, susurró, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Víctor se detuvo, mirando a su hijo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que Alexander nunca había visto antes. Tengo que hacerlo, Alex. Es la única forma de arreglar el daño que he causado. Llegaron frente a la puerta de la habitación 2045. Víctor levantó la mano para tocar, pero se detuvo en el último momento, volviéndose hacia Alexander. Hijo, pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que... Pero antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Allí, de pie en el umbral, estaba Isabella. Su belleza era tan impactante como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una mezcla de miedo y desafío. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa forzada, la familia Montero al completo. ¡Qué sorpresa tan desagradable! Víctor dio un paso adelante. Isabella, por favor. Necesitamos hablar. Isabella retrocedió, permitiéndoles entrar en la suite. Alexander notó las maletas a medio hacer, los papeles esparcidos por la habitación. Estaba claro que se preparaba para huir. ¿Hablar? Isabella soltó una risa amarga. ¿De qué quieres hablar, Víctor? ¿De cómo me utilizaste? ¿O de cómo yo te utilicé a ti? Alexander sintió que la ira bullía en su interior. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Tienes idea del daño que has causado? Isabella se volvió hacia él, sus ojos brillando peligrosamente. Oh, el joven príncipe habla. Dime, Alexander, ¿realmente crees que tu padre es la víctima aquí? Víctor se interpuso entre ellos. Basta, Isabella. Esto es entre tú y yo. Alex no tiene nada que ver. Te equivocas, respondió Isabella, su voz cargada de emoción.
Tiene todo que ver. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque mientras jugabas a ser el gran magnate, mientras me usabas para tus pequeños juegos de poder, olvidaste algo fundamental. Se acercó a un cajón y sacó una carpeta. Alexander sintió que su corazón se detenía cuando reconoció el logo de Montero Pharmaceuticals en ella. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Isabella sonrió, pero era una sonrisa triste, casi derrotada. Esto, querido Alexander, es la verdadera historia de Montero Pharmaceuticals. La historia que tu padre ha estado ocultando durante años. Víctor palideció. Isabella, no. Por favor. Pero ella ya estaba extendiendo los documentos sobre la mesa. ¿Sabías, Alexander, que tu madre fue quien realmente fundó la empresa? ¿Que fue ella quien desarrolló la fórmula del primer medicamento que los hizo famosos? Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a su padre, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero Víctor solo bajó la cabeza, derrotado. Es cierto, murmuró Víctor. Tu madre. Elena fue el verdadero genio detrás de todo. Yo solo tomé el crédito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexander sentía que su mundo se desmoronaba, que todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su legado, era una mentira. Isabella los miró a ambos, su expresión una mezcla de triunfo y pesar. Ahora entienden por qué hice lo que hice. No se trataba solo del dinero. Se trataba de justicia. Mientras la verdad se asentaba en la habitación, Alexander se dio cuenta de que la batalla por Montero Pharmaceuticals acababa de tomar un giro inesperado. Ya no se trataba solo de salvar la empresa, sino de redefinir su historia, su legado y el futuro de su familia. La pregunta que ahora pendía en el aire era, ¿cómo podrían reconstruir sobre los cimientos de una mentira tan grande? Y más importante aún, ¿estarían dispuestos a hacerlo juntos? No, no puede ser cierto, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Papá, dime que no es cierto. Víctor Montero, el hombre que una vez pareció invencible a los ojos de su hijo, ahora se veía derrotado y envejecido. Alex, yo, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Isabella observaba la escena con una mezcla de triunfo y compasión. La verdad siempre sale a la luz, ¿no es así, Víctor? Alexander se acercó a la mesa donde estaban esparcidos los documentos, sus manos temblando mientras los examinaba. Allí estaba todo, patentes originales con el nombre de Elena Montero, notas de investigación, incluso cartas donde su madre expresaba su frustración por no recibir el reconocimiento merecido. Toda mi vida. Comenzó Alexander, su voz quebrada por la emoción, toda mi vida he admirado tu trabajo, papá. He querido ser como tú. ¿Y ahora me dices que todo fue una mentira? Víctor intentó acercarse a su hijo, pero Alexander retrocedió. Alex, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero tienes que entender. ¿Entender qué? Explotó Alexander. ¿Qué robaste el trabajo de mamá? ¿Qué construiste un imperio sobre una mentira? ¿Qué me hiciste creer en algo que nunca existió? Isabella intervino, su voz sorprendentemente suave. Alexander, sé que esto es difícil de asimilar, pero hay algo más que debes saber. Sacó otro documento de la carpeta y se lo entregó. Alexander lo leyó, sus ojos abriéndose con sorpresa. ¿Esto es una transferencia de acciones?, preguntó, confundido. Isabella asintió. Sí. Todas las acciones que tu padre me transfirió, las he puesto a tu nombre y al de tu madre. Creo que es lo justo, ¿no crees? Víctor la miró, atónito. Isabella, ¿por qué? Porque alguien tiene que hacer lo correcto, Víctor, respondió ella, con una mezcla de tristeza y determinación. Y está claro que ese alguien no ibas a ser tú. Alexander sentía que su cabeza daba vueltas. En cuestión de minutos, todo su mundo se había puesto patas arriba. Miró a su padre, al hombre que siempre había sido su héroe,
y sintió una mezcla de dolor, decepción y, sorprendentemente, compasión. Papá, dijo finalmente, necesito saber toda la verdad. No más mentiras, no más secretos. Si vamos a salir de esto, si vamos a salvar la empresa y nuestra familia, tiene que ser con total honestidad. Víctor asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. Tienes razón, hijo. Es hora de que sepas todo. Pero primero, creo que deberíamos llamar a tu madre. Ella merece estar aquí para esto. Mientras Alexander sacaba su teléfono para llamar a Elena, sintió que estaban al borde de un precipicio. Lo que sucediera en las próximas horas determinaría no solo el futuro de Montero Pharmaceuticals, sino el de su familia entera. Isabella observaba la escena, consciente de que su papel en esta historia estaba lejos de terminar. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban a desentrañarse. En ese momento, en esa habitación de hotel, el destino de los Montero pendía de un hilo, y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿podrían reconstruir sobre las ruinas de tantas mentiras y traiciones? Elena, comenzó Víctor, su voz apenas un susurro. Yo. Pero Elena levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda, se posaron en los documentos esparcidos sobre la mesa. Así que finalmente ha salido a la luz, dijo, su voz sorprendentemente calmada. Después de tantos años. Alexander se acercó a su madre, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué permitiste que esto continuara? Elena sonrió tristemente, acariciando la mejilla de su hijo. Oh, Alex. A veces, el amor nos hace cometer locuras. Incluso sacrificar nuestros sueños. Víctor dio un paso adelante, su rostro una máscara de remordimiento. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que te hice, es imperdonable. Elena lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tienes razón, Víctor. Es imperdonable. Pero eso no significa que no podamos intentar arreglarlo. Isabella, que había permanecido en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Creo que es momento de que yo me vaya. Mi papel en esta historia ha terminado. Pero Alexander la detuvo. No, Isabella. Tú eres parte de esto ahora. Para bien o para mal, tus acciones nos han traído a este punto. Creo que deberías quedarte. Elena asintió, sorprendiendo a todos. Alexander tiene razón. Todos tenemos un papel que desempeñar en lo que viene a continuación. Víctor miró a su ex esposa, confundido. ¿Qué quieres decir, Elena? Elena tomó asiento, invitando a los demás a hacer lo mismo. Lo que quiero decir es que tenemos una decisión que tomar. Podemos dejar que esta revelación destruya todo lo que hemos construido, o podemos usarla como una oportunidad para reconstruir. No solo la empresa, sino nuestra familia. Alexander sintió una mezcla de emociones, orgullo por la fuerza de su madre, esperanza ante la posibilidad de un nuevo comienzo, y miedo por el camino incierto que se extendía ante ellos. ¿Cómo podemos hacer eso, mamá?, preguntó. ¿Cómo podemos reconstruir sobre una base de mentiras? Elena sonrió, una chispa de su antiguo fuego brillando en sus ojos. Empezando con la verdad, hijo mío. Es hora de que el mundo sepa la verdadera historia de Montero Pharmaceuticals. Víctor palideció. Elena, si hacemos eso, todo se vendrá abajo. Las acciones, la confianza de los inversores. Tal vez, interrumpió Elena. O tal vez el mundo aprecie la honestidad. Tal vez esta sea la oportunidad de reinventar la empresa, de volver a nuestras raíces éticas. Isabella, que había estado escuchando atentamente, habló. Podría funcionar. Una campaña de transparencia, un nuevo liderazgo. Podría ser exactamente lo que la empresa necesita para recuperar la confianza del público. Alexander miró a cada uno de los presentes, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo?
¿Vamos a contar la verdad, pase lo que pase? Hubo un momento de silencio, cada uno considerando las implicaciones de lo que estaban a punto de hacer. Finalmente, uno por uno, asintieron. Bien, dijo Elena, su voz llena de determinación. Entonces empecemos. Tenemos mucho trabajo por delante. Mientras el grupo comenzaba a planificar su próximo movimiento, Alexander no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría redefinir no solo el futuro de Montero Pharmaceuticals, sino también el significado mismo de su familia. La noche caía sobre la ciudad, pero dentro de esa habitación de hotel, una nueva luz comenzaba a brillar. Una luz de esperanza, de redención y de la posibilidad de un nuevo comienzo. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, los Montero enfrentarían esos desafíos juntos, unidos por la verdad y la determinación de hacer las cosas bien. Alexander se puso de pie, ajustando su corbata. Bien, ha llegado el momento. En 10 minutos, la junta directiva y los principales accionistas estarán aquí. ¿Todos están listos? Elena asintió, su rostro una mezcla de determinación y aprensión. Estoy lista, hijo. Ha sido una larga espera, pero finalmente es hora de que la verdad salga a la luz. Víctor, que parecía haber envejecido años en una sola noche, miró a su ex esposa con una mezcla de remordimiento y admiración. Elena, yo, quiero que sepas que, pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de ti. Siempre debía haberlo estado. Isabella, sentada en un rincón, observaba la escena con una expresión indescifrable. Recuerden, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Las consecuencias podrían ser las que sean necesarias, interrumpió Alexander, su voz firme. Es hora de que Montero Pharmaceuticals se construya sobre la verdad, no sobre mentiras. El sonido de voces acercándose por el pasillo alertó al grupo. Alexander respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Aquí vamos. Las puertas se abrieron y los miembros de la junta directiva comenzaron a entrar. Sus rostros mostraban confusión y preocupación ante la presencia inesperada de Elena e Isabella. María Sánchez, la directora más veterana, fue la primera en hablar. Alexander, ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí? Alexander se aclaró la garganta, su corazón latiendo con fuerza. Señores, señoras, les agradezco su presencia en esta reunión de emergencia. Estamos aquí para hacer un anuncio que cambiará el curso de Montero Pharmaceuticals para siempre. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Víctor se puso de pie, su rostro pálido pero decidido. Antes de que Alexander continúe, hay algo que debo confesar. Todos los ojos se volvieron hacia él. Elena le dio un apretón de mano, animándolo a continuar. Durante años, comenzó Víctor, su voz temblando ligeramente, he vivido con una mentira. Una mentira que ha sido la base de esta empresa. La verdad es que, no fui yo quien desarrolló nuestro primer medicamento revolucionario. Fue Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros de la junta se miraron entre sí, atónitos. Elena se levantó, su presencia llenando la sala. Es cierto. Yo fui la científica detrás de ese descubrimiento, y de muchos otros que siguieron. Pero permití que Víctor tomara el crédito, creyendo que era lo mejor para la empresa. Alexander tomó la palabra, su voz firme y decidida. Entendemos que esta revelación es impactante. Pero creemos que es el momento de reconstruir Montero Pharmaceuticals sobre una base de honestidad y transparencia. Isabella se unió al grupo, sorprendiendo a todos. Como parte de este nuevo comienzo, he decidido devolver todas las acciones que me fueron transferidas. Creo que pertenecen a su verdadera creadora, Elena Montero. La sala estalló en un caos de voces. Preguntas, acusaciones y expresiones de incredulidad llenaron el aire. Alexander, Elena, Víctor e Isabella permanecieron unidos, enfrentando la tormenta juntos. Mientras la conmoción continuaba, Alexander no pudo evitar preguntarse, ¿habían hecho lo correcto?
¿Podrían salvar la empresa después de esta revelación? ¿O acababan de firmar su sentencia de muerte? La incertidumbre pesaba en el aire, pero también había una sensación de liberación. Por primera vez en décadas, la verdad estaba al descubierto. Ahora, solo quedaba ver si Montero Pharmaceuticals podría renacer de las cenizas de su propio engaño. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual. La verdadera prueba apenas comenzaba, y el mundo estaría observando cada paso que dieran a partir de ahora. María Sánchez fue la primera en romper el silencio, su voz temblando ligeramente. ¿Cómo pudieron mantener esto en secreto durante tanto tiempo? Alexander dio un paso al frente, su postura firme a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. Entendemos que esto es difícil de asimilar. Pero creemos que es el momento de la verdad, de la transparencia. Es la única forma de seguir adelante. Carlos Mendoza, el director financiero, se puso de pie abruptamente. ¿Seguir adelante? ¿Tienes idea de lo que esto significa para la empresa? Las acciones se desplomarán en cuanto esto salga a la luz. Elena, con una calma que sorprendió a todos, intervino. Señor Mendoza, entiendo su preocupación. Pero piense en el potencial. Montero Pharmaceuticals tiene la oportunidad de reinventarse, de ser un ejemplo de ética y transparencia en una industria que desesperadamente lo necesita. Víctor, que había permanecido en silencio, finalmente habló. He cometido errores imperdonables. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregirlos. Si la Junta lo considera apropiado, presentaré mi renuncia de inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Alexander sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento crucial. Antes de tomar decisiones apresuradas, dijo, su voz firme pero empática: les pido que consideren nuestra propuesta. Tenemos un plan para manejar esta situación, para convertir esta crisis en una oportunidad. Isabella, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, dio un paso adelante. Como parte de este plan, he decidido no solo devolver las acciones, sino también ofrecer mis servicios como consultora de relaciones públicas. Creo que podemos dar vuelta a esta narrativa. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, la tensión en el aire era palpable. Alexander podía sentir que estaban al borde de un precipicio. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría el futuro de Montero Pharmaceuticals. María Sánchez, tras un momento de reflexión, habló. Alexander, Elena, aprecio su honestidad. Pero necesitamos tiempo para procesar esto. Sugiero que tomemos un receso y nos reunamos nuevamente esta tarde. Necesitamos discutir esto en privado. Alexander asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Por supuesto. Entendemos que es mucho para asimilar. Estaremos disponibles para responder cualquier pregunta que tengan. Mientras los miembros de la Junta abandonaban la sala, la familia Montero e Isabella se quedaron atrás. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones encontradas: alivio por haber dicho la verdad, miedo por las consecuencias, y una tenue esperanza de que quizás, solo quizás, todo podría salir bien. Elena tomó la mano de Alexander, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo hiciste bien, hijo. Pase lo que pase, hicimos lo correcto. Víctor, con el peso de años de culpa visible en sus hombros, se acercó a su ex esposa y a su hijo. Elena, Alex, yo. Pero antes de que pudiera terminar, Alexander lo abrazó, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Lo sé, papá. Lo sé. Isabella observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Bueno, dijo finalmente, supongo que ahora solo nos queda esperar. Mientras salían de la sala de juntas, Alexander no pudo evitar pensar en lo que les deparaba el futuro. La verdad estaba al descubierto, pero el camino por delante era incierto. ¿Podrían realmente reconstruir Montero Pharmaceuticals sobre esta nueva base de honestidad? ¿O acaso acababan de firmar la sentencia de muerte de la empresa que tanto amaban?
El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, bañando la oficina en una luz dorada. En unas horas, sabrían la decisión de la Junta. Hasta entonces, solo podían esperar, unidos en su determinación de enfrentar las consecuencias de la verdad, fuesen cuales fuesen. El silencio se rompió cuando el intercomunicador sonó. La voz de la secretaria resonó en la habitación: «Señor Montero, la junta directiva está lista para verlos». Alexander tomó una respiración profunda, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Es hora», dijo, su voz apenas un susurro. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, Elena tomó la mano de su hijo. «Pase lo que pase, Alex, estoy orgullosa de ti. De todos nosotros». Víctor asintió, una sombra de su antiguo yo brillando en sus ojos. «Tu madre tiene razón. Enfrentaremos esto juntos». Al entrar en la sala, los rostros serios de los miembros de la Junta los recibieron. María Sánchez, sentada a la cabecera de la mesa, los invitó a tomar asiento con un gesto. «Hemos deliberado largamente», comenzó María, su voz calmada pero firme. «Lo que nos han revelado hoy es sin precedentes. Hemos considerado todas las implicaciones, tanto legales como éticas y financieras». Alexander sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento de la verdad. María continuó: «Después de mucha discusión, hemos llegado a una decisión. Creemos que la transparencia que han mostrado hoy, aunque tardía, es encomiable. Sin embargo, las consecuencias de estas acciones no pueden ser ignoradas». Víctor se inclinó hacia adelante, preparado para aceptar cualquier castigo. «Entendemos. Estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad». María levantó una mano, deteniéndolo. «Señor Montero, su oferta de renuncia ha sido aceptada. Pero eso no es todo». Elena apretó la mano de Alexander, preparándose para lo peor. «Hemos decidido», prosiguió María, «que Montero Pharmaceuticals necesita un nuevo comienzo. Un renacimiento, si se quiere. Y para eso, necesitamos un nuevo liderazgo». Alexander contuvo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. «Alexander», dijo María, volviéndose hacia él, «la Junta quiere ofrecerte el puesto de CEO. Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alexander, su voz apenas audible. «Queremos que Elena Montero sea nombrada directora de investigación y desarrollo. Creemos que es hora de que reciba el reconocimiento que merece». Un silencio atónito llenó la sala. Elena llevó una mano a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Alexander miró a su madre, luego a su padre, y finalmente a Isabella. En sus rostros vio una mezcla de shock, alegría y, sobre todo, esperanza. «Nosotros», comenzó Alexander, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Isabella intervino, su voz llena de emoción contenida. «Si me permiten, creo que puedo hablar por todos cuando digo que aceptamos con gratitud y humildad. Prometo que trabajaré incansablemente para reconstruir la confianza del público en Montero Pharmaceuticals». María asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Bien. Entonces, que comience una nueva era para Montero Pharmaceuticals». Mientras la reunión continuaba, discutiendo los detalles de la transición y los planes para el futuro, Alexander sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Alivio, miedo, esperanza, determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban en el camino correcto. Miró a su alrededor, a su familia reunida, a Isabella, a los miembros de la Junta. En sus ojos vio reflejada la misma determinación que sentía en su corazón. Juntos, reconstruirían Montero Pharmaceuticals. No solo como una empresa, sino como un símbolo de redención, de segundas oportunidades, y de la fuerza que viene de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando la sala de juntas en un cálido resplandor dorado. Era el final de una era, sí, pero también el comienzo de algo nuevo y prometedor.
Y mientras Alexander se preparaba para asumir su nuevo rol, sabía que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro unidos, más fuertes que nunca. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, frotándose los ojos. Elena entró, su bata de laboratorio aún puesta, una sonrisa de emoción en su rostro. «Alex, tienes que ver esto. Creo que hemos tenido un avance en el nuevo proyecto». Alexander se levantó de un salto, la emoción reemplazando rápidamente el cansancio. ¿En serio? ¿El tratamiento para el Alzheimer? Elena asintió, sus ojos brillando con la pasión que siempre había tenido por la ciencia. Los resultados preliminares son prometedores. Si esto se confirma, podríamos estar ante un cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Alexander abrazó a su madre, sintiendo una oleada de orgullo y esperanza. «Mamá, esto es increíble. Es exactamente lo que necesitábamos». En ese momento, Isabella entró apresuradamente a la oficina, su tablet en mano. «Alex, Elena, tenemos un problema. Las noticias sobre el juicio de Víctor se han filtrado a la prensa. Están esperando una declaración oficial». El júbilo momentáneo se desvaneció, reemplazado por una familiar sensación de ansiedad. Alexander se pasó una mano por el cabello, suspirando profundamente. Era cuestión de tiempo. «¿Qué están diciendo?» Isabella comenzó a leer. Ex-CEO de Montero Pharmaceuticals se enfrenta cargos por fraude y malversación de fondos. La empresa, ahora liderada por su hijo, se niega a hacer comentarios. Elena se sentó pesadamente en una silla cercana. «Dios mío, Víctor. ¿Cómo está manejando esto?» Alexander miró por la ventana, su reflejo mostrando una mezcla de determinación y tristeza. «Lo último que supe es que estaba cooperando plenamente con las autoridades. Dice que quiere hacer las cosas bien esta vez». Isabella intervino, su voz suave pero firme. «Alex, necesitamos hacer una declaración. El silencio solo alimentará las especulaciones». Alexander asintió, enderezándose. «Tienes razón. Prepara una conferencia de prensa para mañana. Es hora de que enfrentemos esto de frente». Mientras Isabella salía para hacer los arreglos, Elena se acercó a su hijo, poniendo una mano sobre su hombro. «¿Estás seguro de que estás listo para esto, cariño? Será difícil». Alexander miró a su madre, una sonrisa triste en sus labios. «No, no estoy seguro. Pero es lo correcto. Hemos llegado demasiado lejos con nuestra política de transparencia como para retroceder ahora». En ese momento, el teléfono de Alexander sonó. Era un mensaje de Víctor. «Hijo, acabo de enterarme de la filtración. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti y de cómo estás manejando todo. No dejes que mis errores te detengan. Sigue adelante, por ti y por la empresa». Alexander sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Mostró el mensaje a Elena, quien no pudo contener las lágrimas. «Mañana será un día crucial», dijo Alexander, su voz cargada de emoción. «Pero lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando la oficina en un resplandor dorado, Alexander se preparaba mentalmente para el desafío que le esperaba. La sombra del pasado aún los perseguía, pero el futuro, aunque incierto, brillaba con la promesa de redención y progreso. La noche caía, pero en Montero Pharmaceuticals, las luces seguían encendidas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas por librar. Pero por ahora, en ese momento de calma antes de la tormenta, Alexander se permitió sentir un rayo de esperanza. Pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro con la verdad como su escudo y la integridad como su espada. Elena se acercó a su hijo, ajustándole la corbata con manos temblorosas. «¿Estás listo para esto, Alex? Recuerda, la verdad es tu mejor aliada». Isabella, revisando las notas una última vez, asintió. «Hemos preparado todo. Solo sé sincero y directo. El público apreciará la honestidad».
Alexander miró a ambas mujeres, sintiendo una oleada de gratitud. Gracias, a las dos. No podría hacer esto sin ustedes. El murmullo de la multitud se intensificó cuando Alexander finalmente salió al escenario. Las luces lo cegaron momentáneamente, pero se mantuvo firme. Tomó su lugar detrás del podio, mirando directamente a las cámaras. Buenos días, comenzó, su voz clara y firme. Agradezco su presencia hoy. Sé que han surgido muchas preguntas y especulaciones en las últimas horas, y estoy aquí para abordarlas directamente. Hizo una pausa, tomando aire. Como muchos de ustedes ya saben, mi padre, Víctor Montero, está enfrentando cargos legales por acciones cometidas durante su tiempo como CEO de Montero Pharmaceuticals. Quiero dejar algo muy claro, ni la empresa ni yo intentaremos justificar o encubrir estas acciones. Un murmullo recorrió la sala. Alexander continuó, su voz ganando fuerza. Montero Pharmaceuticals se ha comprometido con una política de total transparencia. Es por eso que hoy anuncio que cooperaremos plenamente con las autoridades en su investigación. Además, hemos iniciado una auditoría interna exhaustiva para asegurarnos de que no quede piedra sin remover. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Alexander vio a Elena entre bastidores, asintiendo con orgullo. Pero hoy no solo estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del futuro. Un futuro que, a pesar de estos desafíos, se ve más brillante que nunca. Alexander hizo una señal, y Elena salió al escenario, uniéndose a él. Me enorgullece anunciar que, bajo el liderazgo de la doctora Elena Montero, nuestra verdadera fundadora y ahora directora de investigación y desarrollo, hemos logrado un avance.